Estoy poniendo ahorita para grabar. Vamos a dar inicio a esta clase y primero que nada vamos a comenzar orando por este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por este día, Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos una vez más, a pesar de la distancia, Señor, estamos aquí reunidos para aprender más de ti, para aprender de tu palabra, para aprender de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, para poder servirte con excelencia, con amor, con todo nuestro ser, rendirlo delante de ti, Señor. Te doy gracias por cada orador que está aquí conectado el día de hoy y a los que no pudieron conectarse, bendícelos en el lugar donde estén y protégelos, Señor. Envía tus ángeles con cada uno de ellos. Ahorita que vamos a comenzar esta clase, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que más que quede como una información que quede en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, equipo. Listo, mi hermana Giselita, no se preocupe. Entonces ya sé que ahí no va a poder prender la cámara a usted. Gracias, hermanita. De nada, no se preocupe, mi hermana. Bueno, el día de hoy tenemos la última clase, la 9ª clase, ya para dar por culminado el tiempo de discipulado. Y nada, qué hermoso ha sido este tiempo donde hemos aprendido full cosas de la adoración, del corazón de Dios, de las características de un adorador, de cosas que tenemos que estar pendientes en el momento de adorar a Dios y cómo cuidar nuestro corazón y cómo poder también conquistar el corazón de Dios. También hemos conocido algunas quizás estrategias que muchas veces usa el enemigo para poder atraparnos o quizás el enemigo pone en nuestro corazón o en nuestra mente ciertos pensamientos que nosotros tenemos que identificarlos y desecharlos cuando sabemos que no es algo de Dios. Entonces hemos estado en ese tiempo de discipulado donde hemos aprendido bastantes cosas acerca de la adoración, de características de un adorador, del corazón de un adorador, de cómo adorar a Dios de la forma correcta. Y el día de hoy tenemos la última clase, que esta clase no tiene PDF, esta clase solo es lo que damos aquí. Entonces, para que puedan estar pendientes y puedan tener su cuadernito, su plumita para poder anotar todas las cosas, recordemos que la próxima semana ya tenemos la lección de los últimos 5 capítulos, sí, 5 capítulos que tenemos. Entonces, este ya es la 9ª. Entonces, estamos listos para esa lección después de la clase del día de hoy. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la clase. Y la clase del día de hoy es testimonio. Y quisiera un voluntario que me diga qué cree que significa testimonio. A ver, voluntarios. Amén. Amén, mi Buenas hermano. bendiciones, mi hermano, bendiciones a cada miembro. Bueno, en lo que se refiere a testimonio, significa a hablar o testificar, dar a conocer lo que Dios hizo en nuestras vidas. La Biblia dice que en Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor dijo, es necesario que yo testifique las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Amén, así es. Y para dejarlo un poquito más explícito, testimonio, la palabra testimonio en sí significa Ah, evidenciar o afirmar, demostrar, como estaba comentando el hermano Reinaldo, es evidenciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, la palabra en sí testimonio significa evidenciar o afirmar. Significa evidenciar, afirmar, demostrar lo que Dios ha hecho, o muchas veces testimonio en el ámbito natural, en el día a día, es evidenciar, por decir, los testimonios creo que los usan en los juzgados, alguien va a dar testimonio o va a ser testigo, entonces ellos evidencian, comunican lo que han visto, lo que han percibido, lo que les han contado, entonces el testimonio en sí significa evidenciar o afirmar, demostrar. Y este testimonio, ¿con qué más se lo podría comparar? También se lo podría comparar con la palabra fama. En el mundo natural se le conoce como fama también.
hecho de ser reconocidos las cualidades de una persona o una cosa o los actos de una persona por mucha gente o de qué es lo que se habla de esa persona. Entonces, por decir, no sé si a ustedes les ha pasado quizás en el colegio, en el trabajo, o quizás a algún amigo que lo conocen por algo específico que él hace o no. Él, por decir, en la clase es el más relajoso, esa es su fama, o el más estudioso, o el que trabaja más fuerte, o el que hace súper bien tal actividad, o el que realiza tal trabajo excelentemente. Es su fama, por eso lo conocen. Eso es una palabra que también se la puede comparar o como similitud con lo que es un testimonio. ¿Por qué nos conocen? ¿Qué es lo que nosotros estamos demostrando? ¿Qué es lo que la gente piensa de nosotros? ¿Cuál es nuestra fama? Entonces, en Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, que todos tenemos una fama, desde los más pequeños hasta los más grandes tenemos una fama o un testimonio o algo por lo cual nos reconocen o nos conocen, quizás nuestro accionar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de responder, de dirigirnos a las demás personas, por algo en específico nos pueden reconocer, nos pueden dar a conocer o decir, ah, tal persona es así, o yo lo recuerdo por esta razón, porque hay alguna característica en específico que nos identifica. Ahora, nosotros los cristianos hemos conocido a Jesús al pasar de los tiempos por el testimonio de otros cristianos que nos han contado lo que ellos oyeron a su vez de otras personas. Y así después, desde el minuto 1 que vino Jesús a la tierra, desde el cristianismo, todos los cristianos que dieron un buen testimonio propagaron la fe, lo que Dios trajo a este mundo alrededor a través del testimonio. Por eso es tan importante el testimonio hasta el día de hoy. Es decir, que todos nosotros conocemos a Jesús por el testimonio de otras personas, por lo que ellos dieron a conocer, por lo que ellos evidenciaron, por lo que ellos afirmaron. Ellos demostraron con su accionar, con su convicción, con su fe, con su caminar. Entonces el testimonio es algo súper importante en cada uno de nosotros. Y ahora, ¿qué significa dar un buen testimonio? Y aquí tenemos tres ejemplos importantísimos de qué es el testimonio y qué es dar un buen testimonio. Y Jesús fue el primero en dar ese ejemplo en el testimonio, como en todas las cosas. Jesús siempre fue el ejemplo y diciendo estas cosas ante Pilato. Decía, yo para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, que el objetivo de Jesús aquí en la tierra, él lo mencionó y él dijo, para esto vine, para dar testimonio de la verdad. Es decir, que el testimonio de Jesús era evidenciar la verdad aquí en la tierra. Entonces, como segundo persona que evidenció el buen testimonio fue Juan el Bautista. Y dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, que aquí él pudo evidenciar, él pudo comprobar que era el Hijo de Dios. Él vio y he dado testimonio, es decir, que él pudo comprobarlo. Entonces, el testimonio no es solo de hablarlo, sino que las personas lo ven, lo escuchan y ellos pueden darse cuenta de nuestro testimonio. Como tercer punto, tenemos a la mujer samaritana. La mujer, y esto podemos verlo en Juan 4, en el capítulo de Juan 4, y dice, la mujer entonces dejó su cántaro, fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Recordemos que esta historia se trata cuando Jesús está junto a una fuente de agua y vino una mujer samaritana y Jesús le pidió agua a esta mujer y la mujer era como sorprendida porque este judío me viene a pedir agua a mí cuando nuestros pueblos no se llevan, no tenemos esa relación de amistad con este pueblo y más bien los dos nos odiamos, no queremos saber uno del otro porque esta persona judía
me viene a pedir agua a mí. Y es cuando Jesús le dice, si tú supieras quién yo soy, tú fueras la que me pidieras agua a mí. Y fue cuando Jesús le comenzó a contar toda su vida a esta mujer samaritana. Entonces, la mujer samaritana dice, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Y más adelante unos versículos dice, en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Es decir, que el testimonio también es una herramienta para expandir el reino de los cielos. Una vez más voy a leer lo que dice aquí, que dice, en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Jesús, creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer samaritana. Entonces, la mujer decía, me ha dicho todo lo que he hecho. La mujer samaritana comprobó y evidenció a las demás personas que era realmente el testimonio de Jesús, que él realmente era el Hijo de Dios. Entonces, gracias a cada una de estas personas que fueron un testimonio de nuestro Padre, de Jesús, hoy conocimos a Dios. Gracias al testimonio de todas estas personas que no se cansaron de evidenciar lo que Dios había hecho, de su fe, de lo que ellos creían, de su convicción, no se cansaron de evidenciarlo, de dar ese buen testimonio ante las demás personas. Y ahora, el buen testimonio no es una apariencia, es una vivencia diaria. El buen testimonio no es algo como solo exterior, algo que como vivir solo para demostrarle a las demás personas que estoy bien, sino que es realmente estarlo bien. Y que desde nuestro interior se refleje al exterior lo que estoy viviendo. Entonces, el buen testimonio no es una apariencia. No es que yo quiero demostrar a todo el mundo que yo estoy bien cuando realmente no lo estoy. El buen testimonio es realmente lo que hay en mi corazón, exponerlo a los demás. Demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, evidenciarlo, demostrarlo a las demás personas, contarlo a las demás personas lo que Dios ha hecho en mi corazón, y es una vivencia diaria. Muchas veces en nuestra vida las personas están esperando un buen testimonio, pero el primero que está esperando un buen testimonio de nosotros es Dios. Muchas veces queremos tener un buen testimonio de muchas personas, pero el que está esperando nuestro buen testimonio es Dios. Y el que conoce todas las cosas es Dios. Entonces, que es Dios quien dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, es el que espera que nosotros demos ese buen testimonio, que podamos comunicar a las demás personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yeshua, Jesús, dio su vida para que fuéramos transformados cada uno de nosotros. Y muchas veces el testimonio no es un camino de perfección. Muchas veces un buen testimonio o el testimonio no es un camino de perfección continua, sino es un camino de rendición. Es un camino de entregar nuestra vida delante de Dios y entregar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestra vida diaria a Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento ofendemos a alguien? ¿Cuál sería un buen testimonio? Un buen testimonio sería ir y pedir perdón. Quizás nos equivocamos, pero el buen testimonio que daríamos, a pesar de ya habernos equivocado, es reconocer e ir a pedir perdón, a buscar esa reconciliación. La palabra ha llegado a nuestra vida y sabemos que no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Y si ofendemos a alguien sin querer o quizás un momento no nos dimos cuenta y quizás ya herimos a alguien con nuestras palabras, vamos y pedimos perdón por lo que hemos hecho. Quizás esa persona pueda estar dolida y con nuestro perdón podamos sanar su corazón con la misericordia del Señor. Y esta persona dirá y pensará, comete errores, sí, pero qué buen testimonio tiene ahora que por lo menos a pesar de que cometió un error,
reconoce y viene a pedirme perdón de lo que hizo. Y esto queda también en las personas como ese buen testimonio. Y estoy segura de que nuestro caminar en Dios va a ir perfeccionándonos poco a poco. Y estoy segura de que nuestro testimonio irá cambiando y cada vez vamos a dejar de cometer ciertos errores que antes cometíamos muy seguido. Y vamos a comenzar a dejar de mentir tanto para bendecir mucho más. Vamos a dejar de cometer errores para no repetirlos y comenzar a hacer realmente lo que Dios quiere. Pero el buen testimonio también se trata de reconocer y arrepentirse y también cambiar, pedir perdón si nos hemos equivocado en algún momento. El buen testimonio es la palabra de Dios recibida en nosotros y hecha vida. Voy a repetirlo una vez más. El buen testimonio es la palabra recibida y hecha vida en cada uno de nosotros. Pero el mal testimonio es la palabra oída como información y jamás hecha vida en nosotros. Entonces, el buen testimonio es también la palabra vida, la palabra viva y recibida en nosotros. Y en nosotros ponerlas en práctica en nuestra vida. Eso es el buen testimonio y no solamente escucharlo y que nos lo dijeron una vez y ya me olvidé y yo nunca lo puse en práctica. Eso es el mal testimonio porque no estamos evidenciando, no estamos demostrando lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando, la palabra de Dios. Y muchas veces, si nos escuchan en una casa, en nuestra casa, o compañeros de trabajo, o en cualquier otro lugar donde estemos, y oyen que nosotros quizás nos equivocamos de cierta forma, o nos ven mintiendo cuando nosotros comentamos que está mal mentir, eso nos daría un mal testimonio, porque estamos escuchando la información y quizás estamos comentándole a las demás personas, ¿sabes qué? Está mal mentir o está mal robar o hacer tal cosa. Sin embargo, nosotros lo cometemos, estamos teniendo un mal testimonio porque no estamos evidenciando lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos manda a hacer y también no estamos dando el buen testimonio de lo que nosotros mismos estamos comentando. Entonces, cuando nosotros decimos algo, eso hay que cumplirlo. Eso nos da un buen testimonio. Y el buen testimonio es cuando la palabra se hace viva en nosotros, cuando la palabra de Dios se hace vida en nosotros, cuando queda impregnado en nuestro corazón y que cada día estamos poniéndola en práctica, recordándola en cada caminar, cuando conversamos con personas, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos. Pero ahora, ¿cómo podemos tener un buen testimonio? ¿Cómo podemos tener un buen testimonio? En Hebreos 11:2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a leerlo una vez más. Dice, Hebreos 11:2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Es decir, que la fe es la clave de tener un buen testimonio. Y la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es decir, que nosotros tenemos que evidenciar en nuestro caminar, evidenciar en nuestra vida diaria nuestra fe. Y la fe es aquello que estamos creyendo con todo nuestro corazón, a pesar de que quizás nuestros ojos terrenales, nuestros ojos, lo que vemos día a día, no lo estemos viendo. Sin embargo, la fe es aquello a lo cual nosotros confiamos que Dios ya nos ha prometido. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen testimonio? Es a través de la fe.
A través de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestra fama o nuestro buen testimonio, nuestro testimonio se desarrollará conforme qué tan buena sea nuestra relación con Dios. Dependiendo qué tanto tiempo pasemos en la palabra y la guardemos y en la oración y dando a conocer de Cristo es como seremos conocidos. Nuestro buen testimonio también nace o tiene su raíz o se formará en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué tanto yo leo la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo conozco a Dios? ¿Qué tanto conozco lo que dice Dios? Muchas veces no conocemos lo que Dios quiere y no sabemos lo que le molesta, lo que no le agrada, lo que nos dijo que hagamos, lo que nos dijo que no hagamos. Entonces, como no leemos o no conocemos quién es Dios, no sabemos cómo evidenciar ese buen testimonio que Dios quiere que nosotros demos. Es a través de esa relación íntima con Dios, de nuestra relación con Él, a través de la lectura de la palabra, hasta a través de tiempos de intimidad, a través de oración, a través de escuchar su voz, a través de identificar lo que Dios quiere, de identificar la voz de Dios, es que podremos alcanzar un buen testimonio a través de esa relación, a través de esa conexión. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen testimonio? Es a través de la fe y a través de tener esa relación. Es que es algo como, ¿cómo sería? Como un dominó. Cuando uno tiene esa relación continua con Dios, eso se evidencia, solito se evidencia. La palabra de Dios dice que cuando uno está con Dios, y hasta en la antigüedad y en la Biblia está que cuando alguien estaba como que veía tan solo un destello de la presencia de Dios, su rostro era iluminado, su rostro cambiaba. Decían como que ¿quién es esta persona que nunca la hemos visto? O hay que ponerle un mantel porque tanto brilla que estuvo en la presencia de Dios, que es algo evidente. Cuando uno está en la presencia de Dios, muchas veces no hay que pensar mucho en el testimonio porque solito se evidencia, o sea, solito sale el buen testimonio, solitos es el buen testimonio en nosotros porque se evidencia esa relación que tenemos con Dios. Entonces, esa es la raíz de todo, tener esa fe y esa intimidad con Dios son como las bases para tener un buen testimonio. Ahora, ¿por qué es importante el buen testimonio? Y más aún ahorita que nosotros nos estamos preparando para poder servir en un ministerio y también saber que el ministerio de alabanza, como estamos expuestos en el altar, estamos a la vista de todo el mundo, somos un ejemplo a seguir para todas las personas. Somos un ejemplo a seguir. Sabemos que todos tienen que poner sus ojos en Dios y esa es nuestra mirada y eso es nuestro enfoque, donde nuestros ojos están directamente. Sin embargo, terrenalmente nosotros somos evidencia de lo que Dios hace. Es decir, nuestro caminar demuestra a las demás personas cómo deberían hacer las cosas. Y les comento así algo como una anécdota que nos pasó con mi hermana y eso fue como hace unos 3 años o antes de pandemia, que nosotros nos habíamos comprado un jean que tenía roto como las rodillas, tenía roto las rodillas y una vez ya fuimos a la iglesia, todo, no nos tocaba servir y por eso nos habíamos puesto el pantalón, porque arriba no nos íbamos a poner el pantalón roto, pero estábamos normal todo y vino una niña chiquita que era de danza, me parece que era de danza, y dijo, mami, yo quiero ese pantalón que tiene Dana y Ceci así con rasgado esto. Y yo, uy, Dios mío, y era una niña chiquitita. Entonces, nosotros como que ahí caímos en cuenta, wow, qué influencia también tenemos nosotros. Y esa influencia tienen cada uno de ustedes. Como adoradores del Señor, ustedes también tienen esa influencia de que si tal persona lo hace,
ese es el testimonio que ella está dando o él está dando, o también las personas quizás puedan confundirse y dice, ah, eso sí está bien, cuando quizás la palabra de Dios dice que no está bien, pero por nuestro testimonio muchas veces la gente piensa que sí está bien. Entonces es tan importante cuidar nuestro testimonio. La palabra de Dios dice, y justo ayer lo veía, un pastor lo comentaba en el retiro que tuvimos, que todos los que estamos aquí, creo que casi todos los que estamos aquí, estuvimos en el retiro, que mencionaba el versículo que decía de que hay de aquellos que hagan caer a uno de mis pequeñitos, que sería mejor que se atara una soga al cuello y se lanzara al mar con una roca. Entonces, es algo súper importante el buen testimonio, porque a través de nuestro testimonio las personas conocen a Dios. Y muchas veces eh, eh, los cristianos o personas que conocen a Dios, que no han tenido un buen testimonio, ha sido de piedra de tropiezo para muchas personas. También les voy a comentar otra anécdota que me pasó esto en el colegio. Con mi hermana siempre nosotros mencionábamos que éramos cristianas, no hacíamos, nos absteníamos o no compartíamos ciertas cosas que hacían en el colegio, como todo colegio creo que habían los que eran molestosos, los que eran fiesteros, los que insultaban, los relajosos. Entonces había un chico que era el más relajoso de todo el curso, y éramos dos cursos, y era el más relajoso de los dos cursos. Y nosotros comentábamos que nosotros éramos cristianas y que no hacíamos tal cosa, como que nos absteníamos de ir a fiestas o decir malas palabras o compartir ciertas cosas que ellos compartían que no estaba bien delante de Dios. Nos absteníamos de eso y ellos sabían que no lo hacíamos porque éramos cristianas. Pero había un chico que era el más relajoso de todos, el chico más relajoso de todos. Y él decía que era cristiano. Él decía que era cristiano y y era el más relajoso, el más cargoso con los profesores, que insultaba de la A a la Z, que mentía, que se fugaba de las clases, que traía cosas que no tenía que traer al colegio, y él decía que era cristiano. Y yo decía, Señor, trágame tierra, Señor, aquí, por favor, llévalo a otro colegio, Señor, pero por favor, que no esté en mi curso, que no esté conmigo, porque nosotros decíamos que éramos cristianas y él también decía que era cristiano y él hacía, armaba y desarmaba como él quería. Y él dejaba el nombre de Dios en los pisos, pero así, no en el piso, lo dejaba en el subsuelo, así. Entonces, él decía, yo soy cristiana, y a veces como decía, nosotros somos cristianos, así yo me quedaba, hoy no puede ser, esto no me puede estar pasando, pero la cosa es que él tenía una novia que también era amiga nuestra del curso, y nosotros cuando teníamos la oportunidad de compartir de Dios y quizás alguna amiga nos compartía alguna situación, nosotros le decíamos como que acércate a Dios, Él te va a ayudar, que eso, y compartíamos de Dios, pues, ¿no? Sin embargo, la novia de él, un día conversamos con él, todo, y la invitamos como para ir a la iglesia, y compartimos de Dios, todo. Y ella nos comentó y nos dijo, nosotros le invitamos, que somos cristianas, queríamos ir a la iglesia y todo eso. Entonces como que ella nos dijo, si él es cristiano, él dice ser cristiano y hace lo que él hace, yo prefiero no saber de Dios. Prefiero no saber de Dios. O sea, si él dice que es cristiano y hace todo lo que él quiere, yo prefiero no saber. O no creo en eso. Porque míralo, él dice todo, él dice que es cristiano y hace todo eso. Como que yo no creo lo que él está diciendo, lo que ustedes dicen. Y entonces esto dejó en ella un mal testimonio. Porque muchas veces a través del comportamiento de personas que dicen que son cristianas predican de Dios y no llevan una vida de testimonio, son de piedra de tropiezo para otras personas. Son de piedra de tropiezo para personas que quizás conocen de Dios. Y justo también la semana pasada, sin irnos muy lejos, la semana pasada estaba en el gimnasio de mi universidad y estaba el profesor que está ahí,
en el gimnasio, estábamos conversando de algo, de que andaba como un poco triste porque les había pasado unas cosas. Y yo le pregunté, pues yo le dije, ¿no has buscado como que ir a la iglesia? Yo le dije así, ¿no has buscado el Señor, ir a la iglesia, eh, tener paz, cosas así? Yo le dije, y él me dijo, no, yo estoy peleado con la iglesia. Yo estoy peleado con la iglesia porque eh, toda mi familia es cristiana y son los que más me han traicionado. O yo tengo un amigo que decía que era cristiano y no está metido ahorita en las bandas. En una banda, y él me dijo el nombre de una de las bandas que ahorita están como que en todo esto de lo peligroso que está la ciudad. Y dijo, y él era cristiano. Así que yo como que ahí con la iglesia y con los cristianos no me llevo muy bien porque se supone que ellos hablan de Dios y son los que son más, o sea, me traicionan, me hablan mal, o como que cosas así. Entonces y él me dijo que por eso no compartía la iglesia, porque han dado mal testimonio. Entonces por eso el buen testimonio es súper importante. Algo que yo siempre tengo en mi mente para poder saber qué decisión tomar o cómo actuar en tal situación es qué haría Jesús. Y les comparto esto para que ustedes lo puedan pensar cuando quizás en algún momento usted dice, Señor, tal persona, llévatelo o yo te lo envío, Señor, así. Cuando tengan alguna situación que ustedes digan como que, wow, Señor, no sé qué hacer con esta persona, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza yo te lo mando. Cuando tengamos alguna situación complicada, piensen qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Cuando estén pasando por algo o en su caminar diario, en tomar decisiones, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque recuerden que cada uno de nosotros somos ese reflejo, nosotros somos ese espejo ante las demás personas de quién es Jesús. Nosotros somos la evidencia de quién es Jesús. Quizás muchas personas no van a ir a una iglesia, quizás muchas personas no van a escuchar un servicio, pero una persona puede escucharte a ti. Una persona puede ver a través de tu testimonio lo que Dios hace. Quizás algo que también, por decir, pasa, mi hermana me ha comentado que le sabe pasar, es que le dicen como que las amigas de mi hermana le dicen, yo no sé qué tú tienes, pero tienes como una buena vibra, que me caes bien, como que tú eres bien, no sé, pero me agradas, no sé. Dicen como que contigo me llevo súper bien, como que puedo conversar contigo. Y muchas veces le pueden decir buena vibra, que ni sé qué, que otras cosas, pero realmente es que estamos siendo ese buen testimonio y estamos compartiendo de Dios a través de nuestra vida diaria. Algo que también escuchaba en una conferencia que recién tuvimos hace un mes, que estuvimos en Quito con los pastores, es que decían que muchas veces preguntamos por nuestra vida espiritual o cómo está tu vida espiritual. Y realmente es que no hay una vida espiritual porque es nuestra vida diaria, continuamente tenemos que ser los mismos, tiene que ser nuestra vida diaria, nuestro caminar, no es que hay que hacer unos en un lado y otros en otro, sino que no hay una vida espiritual, sino que es nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser una continua adoración a Dios. Tiene que ser un continuo buen testimonio de Dios. Tiene que ser un continuo compartir y reflejar la luz de Dios, la verdad de Dios en nuestras vidas. Y ese comentario o esa frase que dijeron de que de la vida espiritual es que no se separa, nuestra vida no se separa en dos cosas, somos una sola persona. Y esa vida espiritual debe ser todo el día y todos los días de nuestra vida. Tenemos que llevar esa vida diariamente, porque no hay algo separado, porque somos solo una persona, somos un solo espíritu, una sola alma, y Dios está con nosotros todos los días, entonces no hay como una vida separada de nosotros, sino que es nuestra vida continuamente pegada a nosotros, continuamente lo que vivimos en cada hora, en cada segundo, demuestra y evidencia lo que es Dios.
Entonces eso era algo que también quería comentarles, de que no es algo de tener solo buen testimonio en tal lugar, o tener una vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? No, es cómo está tu vida diaria, cómo es tu vivir, cómo es tu caminar con Dios, porque no es solo algo que se excluye, como queda entre paréntesis, vida espiritual, iglesia, y acá, vida, trabajo, profesional, no, es nuestra vida diaria con Dios, o vida espiritual, iglesia, vida, escuela, o trabajo, o en el lugar donde estemos, no, es nuestra vida continua con Dios, nuestra vida diaria, porque somos una sola persona. Entonces, ya para dar por terminado, es tiempo que demostremos cada una de las palabras que vamos aprendiendo. Es tiempo que demostremos cada una de las palabras que vamos aprendiendo y que podamos ponerla en acción en nuestro día a día. En cada caminar, en cada momento, cada segundo, en cada respirar, poderla poner en práctica. Y así tener un buen testimonio de fe para con los demás. Ante todo, con nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de demostrar ese testimonio de aprender cada día lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere que mejoremos. Quizás estamos cometiendo algunos errores actualmente que Dios nos dice, mira, por aquí como que estás fallando en esta área, quizás te enojas muy rápido y eres muy dinamita, o quizás deberías tratar con más amor a las demás personas para poder compartir ese amor de Dios. O mira, quizás Dana, estás siendo muy rudo con las personas, o no estás tratando bien a tus padres y no estás dando un buen ejemplo quizás en el trabajo o en el colegio. Dana, tienes que mejorar un poco de esto, tienes que ser ese buen testimonio, esa evidencia de que Dios vive en ti. Y dice la palabra de Dios que la luz no fue para esconderse, no es para ponerla debajo de una mesa, sino para ponerlo en lo más alto y que ahí alumbre a todos y todas las personas. Entonces, para que podamos poner en práctica día a día y así tener un buen testimonio de fe, integridad y santidad para con todos los demás, todo el mundo que nos conozca y ante todo con Dios. Siempre hay una oportunidad de predicar la palabra de Dios a través de tu forma de ser, a través de tu testimonio. Siempre, siempre. Siempre hay una forma de predicar. Quizás te puede dar temor predicar directamente con tal persona porque dice que es atea y no quiere saber nada de Dios, pero tu accionar, tu forma de ser, tu forma de amar a las personas, tu forma de tratar con las personas va a demostrar ese amor. Y voy a decir, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene pero me agrada? No sé lo que tú tienes, pero ahí hay algo que me cae súper bien de ti. Y eso es un buen testimonio. Es un buen testimonio que nos conozcan por eso. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy que tenía para cada uno de ustedes de el buen testimonio. Es algo súper importantísimo ahorita que estamos preparándonos para poder servir. El buen testimonio es importante. No solo con las demás personas, sino que con nuestra casa. En nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas que están alrededor nuestro, poder evidenciar lo que Dios está haciendo en nosotros, poder compartir lo que Dios dice de nosotros. Es importantísimo, no solo con el exterior, de la casa para afuera, no, tiene que ser algo interno. El primer ministerio que Dios nos deja antes de cualquier otro ministerio es la familia. Si la familia no está bien, nada está bien. Si la familia no está bien, nada está bien. Y si quizás por alguna razón tu familia no conoce de Dios, ora por ellos y Dios va a hacer la obra porque la palabra de Dios dice que ante Él toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Entonces, eso es importantísimo. Buen testimonio, familia, fuera y en todos los lugares. En todos los lugares. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento.
Quizás quieren ver alguna diapositiva en especial, quisieron anotar algo, ¿no? ¿Estamos súper bien? Buenas noches, una pregunta. Después de la lección terminamos esto y vamos a comenzar a ensayar eso de canto, esas cosas. Primero tengo que revisar las personas que han culminado el Río de Dios y que han entrado al Río de Dios. Tengo que conversar eso con las personas del Río de Dios. Recordemos que una de las reglas es haber terminado completamente el Río de Dios, el módulo 1, para ya servir en el altar, ya con micrófono, todo. Quizás ya terminamos aquí, culminamos este discipulado, pero es importante terminar el Río de Dios, al menos el primer módulo, para poder servir en el altar. Pero sí, todos en el ministerio sabemos consola. No sé si se han dado cuenta que hay veces que yo estoy en consola, mi hermana está en consola, Gaby está en consola, José está en consola, Samuelito, el hermano Jonathan, Richard. Entonces, vamos a comenzar por ahí, ya para servir en el altar. En el altar, sí necesito que todos terminen al menos el primer módulo. Y de ahí prepararnos. Igual si vamos a prepararnos antes de, o sea, en el proceso que están terminando el primer módulo, vamos a prepararnos igual en las voces, como preparar las alabanzas para que cuando ya sea el momento, ya estar como listitos y preparados. Y siempre recuerden estar practicando en casa. Los que son instrumentos, los que son voces, o las personas que están en consola, que se han escrito en consola, siempre estén practicando, revisando qué más puedo hacer. No sé si han escuchado también este, palabra un poco técnica nosotros utilizamos son secuencias. No sé si han escuchado esta palabra. Secuencias son como, no son pistas, es como una ayuda musical que tiene instrumentos que quizás en las canciones o en nuestro equipo no tenemos. Por decir, hay canciones que tienen trompetas, o tienen violonchelos, tienen violines y tienen toda una orquesta, pero es una canción que nosotros queremos tocar, que la podemos tocar bien sin ningún instrumento, sin todos los instrumentos que maneja la banda real que compuso la canción. Sin embargo, nosotros también, quizás en algún momento especial, queremos que suene toda la banda y que suenen muchísimos instrumentos que no tenemos en el momento, pero la secuencia se utiliza para eso. Es como se podría decir con instrumentos para apoyar. Vienen instrumentos, por si no tenemos violín, ponemos el violín y en la banda principal en vivo está la guitarra, está la batería, está el piano, quizás está un violín primero y el violín segundo es el que ponemos en secuencia, entonces es como que nos acoplamos también como a la secuencia. Secuencia así se llama ese término. Es una canción como ya grabada de ciertos instrumentos que utilizamos. Entonces, sí, por el momento vamos a esperar que terminen el discipulado del Río de Dios, es importantísimo, ahí están las bases de todo cristianismo, la base de todo. Dice la palabra de Dios que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es algo importantísimo, importantísimo conocer lo que dice Dios. Dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, algo que estábamos conversando con Cecia, decía cuando ella estaba dando el examen para la licencia de conducir, estábamos conversando que decía que si uno se pasa la roja, así no sepa que roja significa parar y se la pasa, igual lo van a multar porque esa es la ley, a pesar de que no conozca que esa es la realidad. Lo mismo pasa con Dios. A pesar de que no conozcamos la ley, lo que dice Dios es lo que dice Dios y va a haber consecuencias a pesar de que no conozcamos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conocen las cosas y cometen quizás errores que yo dije como que, hey, no hagan esto, va a pasar esto si hacen, a pesar de que no conozcan que Dios dijo que no lo hagan y uno lo hace, no es que por la falta de desconocimiento Dios no va a tomar acción o quizás nos va a exentar de quizás algunas cosas que Él considera que no están bien. Entonces, por eso es importante prepararse. Por eso es importante tener ese tiempo de discipulado para conocer lo que dice la palabra de Dios, para conocer las bases, ¿ya? Entonces, sí, no sé, ¿alguna preguntita más? ¿O estamos todo ok, todo bien, listos para esa próxima lección que va a ser el próximo domingo? ¿Ready?
¿Estamos ready? ¿Listos? Entonces, recordemos que esta clase no tiene PDF. Espero que hayan podido anotar todas las cosas, porque sí va a haber unas preguntitas ahí importantísimas. Recuerden, buen testimonio en todo tiempo. En nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la escuela, en la universidad, en todo lugar, ¿sí? Entonces, nos preparamos para la lección de la próxima semana y vamos a orar para despedir este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque nos has permitido reunirnos, Señor, a conversar, Señor, a conocer de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo que tú tienes preparado y el objetivo y el propósito con el cual tú nos estás preparando. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los adoradores, Señor, que todo lo que hayamos visto el día de hoy quede en nuestros corazones y que no haya llegado solo como una información, sino que llegue como esa palabra viva en nosotros y que podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Señora. Viva en nosotros esa fe que trae ese buen testimonio, Señora. Viva en nosotros esa pasión por buscar tu presencia, por tener esa relación, Señor, y que así solo fluirá nuestro evidenciar de que tú estás en nosotros, Señor, de que tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a tener tu carácter, ayúdanos a anhelar tu presencia, Señor, cada día más. Y que el día de hoy podamos descansar con sueños santos y que tú estés velando nuestras vidas, Señor, y que sean un descanso reparador y que el día de mañana sea un tiempo glorioso y ponemos la semana que viene en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, chicos, nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos noche de oración. Gracias. Amén, hermana Dianita, gracias. Amén, bendiciones.